Ok, vamos a comenzar entonces la clase, continuando con la unidad número 6. Vamos a ver la última parte de árboles y ejes, que sería la parte de vibraciones en ejes. Para presentar el tema de vibraciones, podemos decir que la vibración es la oscilación de un cuerpo en torno a su punto de equilibrio, como una manera de definirlo, una de las tantas. Y decimos que podemos dividir rápidamente y podemos decir que la vibración puede ser libre o forzada. Diferenciamos esto diciendo que la vibración libre es donde el cuerpo empieza a vibrar debido a una cierta perturbación y luego la amplitud de la misma se va a ir atenuando hasta alcanzar nuevamente el equilibrio en un determinado lapso de tiempo. Esto significa que un cuerpo, por una perturbación externa, comienza a vibrar, esa amplitud va disminuyendo porque se va amortiguando por el mismo rozamiento interno de los materiales. Esa amplitud se va disminuyendo, pero mantiene la frecuencia. Y va disminuyendo la amplitud hasta llegar nuevamente a la posición de equilibrio. Eso sería lo que sería una vibración libre. O sea, un ejemplo de esto sería la cuerda de una guitarra, por ejemplo. La tocamos y va a vibrar hasta detenerse. Le generamos un efecto perturbador cuando la raspamos. La vibración forzada es donde el cuerpo tiene un agente externo que constantemente lo está excitando para mantener esa vibración. Y la amplitud de la misma puede llegar a crecer o permanecer constante. Todo depende o dependerá de las frecuencias de excitación y la frecuencia natural del sistema. Entonces, bien, una vez que nosotros, haciendo todo lo anterior que vimos en la unidad 6, dimensionamos el eje árbol o el eje que trabaja flexo-torsión o el eje que trabaja flexión, lo dimensionamos para que no se rompa, y lo dimensionamos también para que no se deforme más allá de cierto límite. Debemos conocer también la frecuencia natural del sistema para conocer la velocidad crítica. Al conocer la frecuencia natural podemos conocer la velocidad crítica, donde entraría en resonancia, y así determinar un rango de velocidades donde podamos trabajar sin entrar en resonancia o en cercanías de la zona de resonancia, que sería una zona de grandes amplificaciones de esas deformaciones que podrían romper el eje. Entonces, esto sería lo que planteamos. Como cualquier eje, estamos hablando, en este caso, de ejes giratorios. Cualquier eje, en su proceso de fabricación, contiene errores de concentricidad que hace que el centro de masa no esté exactamente en el centro geométrico. Y por esto, por más pequeño que sea ese error de concentricidad, se va a generar una perturbación cuando el eje esté girando que va a producir un fenómeno de vibraciones, porque va a estar girando de manera tal que el centro de masa, al no coincidir en el centro geométrico por donde está girando, se va a generar un efecto perturbación que va a generar vibraciones. Entonces, para este tema nosotros planteamos dividir. Lo que hacemos es
plantear dividir el estudio de vibraciones en dos casos. Vamos a ver dos casos. Vamos a empezar ahora por el primer caso. Ok, entonces el primer caso que vamos a estudiar está graficado en esta imagen y sería el caso de un eje giratorio con una polea. O sea, yo tengo un eje giratorio con una polea que está tensada por las correas. Eso hace que haya fuerzas T1 y T2, y por ende esas fuerzas T1 y T2 que vimos generaban una resultante horizontal, una resultante vertical. Entonces tenemos el eje con la polea y la correa tensada, la polea enchavetada al eje, y todo gira junto. Ese sería un caso. Este primer caso. Otro ejemplo de este primer caso podría ser: yo tomo un eje, lo coloco en el torno, lo aprieto con el plato, con una contrapunta del otro lado, y en un determinado punto aplico una luneta y lo llevo con la luneta a esa zona del eje, a otra zona fuera del centro geométrico donde estaba naturalmente el eje, y con la luneta lo llevo a otra parte. Entonces, en cualquiera de esos dos casos, cuando esté detenido, sin giro, como el estado inicial que yo estoy graficando acá, significa que al haber una velocidad angular cero, omega igual a cero, no existe fuerza centrífuga, la fuerza centrífuga es cero, y en ese caso yo tengo que ya el cuerpo, el eje, no está en su posición teórica del centro geométrico XX, que está graficado acá, sino que ya tiene una deformación propia producida por esa fuerza externa que lo está sacando de ese centro teórico, de ese eje teórico, ya sea por la fuerza que ejerció la luneta o la fuerza que genera en la polea las dos correas tensadas que generan una fuerza y están generando de alguna manera una deformación en el eje antes que empiece a girar. Entonces, a eso lo graficamos como el eje X1, deformado cuando está todavía estático, con un sistema de coordenadas XY. A todo ese eje que contiene toda una cierta masa, lo identifico que el baricentro o el centro de masa está en este punto G, que no coincide con el eje geométrico que debería estar en este punto deformado a la altura del punto X1, sino que estamos asumiendo que existe un error de concentricidad entre el centro de masa y el centro geométrico. Por cualquier pieza, por sus errores de fabricación, lo tiene. Entonces, en este estado inicial identificamos este delta estático W, que representaría esa fuerza que lo está sacando del lugar al eje, dividido la rigidez del eje, sería este delta estático W. Tengo el eje XX, que es el eje teórico geométrico sin deformación. Después tengo el eje X1, que es el eje deformado por acción de esa fuerza externa W, pero estando en reposo.
y tengo la distancia R, que es la excentricidad entre el centro de masa G y el respecto al eje geométrico, que debería estar acá en esta posición, y que existe una excentricidad adicional por los errores de fabricación. Ese sería el estado inicial. Luego, en un estado posterior, tenemos ahí agrande un poquito la pantalla. En un estado posterior, este eje empieza a girar, o sea que omega, velocidad angular, es desigual a cero, existe una velocidad angular, y automáticamente cuando empieza a girar, aparece también una fuerza centrífuga de ese centro de masa, girando sobre el eje X1, X1. Cuando empieza a girar, aparece un efecto dinámico de esa fuerza centrífuga que hace que el eje en la posición X1, X1 pase a ocupar la posición X2, X2, aumentando su deformación por ese efecto de la fuerza centrífuga. Entonces X2, X2 sería la posición del eje deformado al tener una cierta velocidad. Y acá tenemos, en esta vista ya, tenemos la posición del eje teórico XX sin deformar, la posición X1, X1 del eje deformado en estado estático, y la posición del eje X2, X2 con una deformación producida por la fuerza centrífuga, que lo llamo I, sería la fuerza centrífuga en la componente, en la componente del eje I, ahí, esta deformación, y esa fuerza centrífuga, que está escrito acá abajo, va a ser igual a la masa por el radio, que sería la excentricidad, que normalmente es pequeño, por omega al cuadrado. Esa fuerza centrífuga se puede descomponer según el eje XY que hemos planteado acá, en componentes en X y en Y. K, que está identificado acá, representa la constante elástica del eje para esa carga particular o esa fuerza particular W. Y, ¿qué más quedó? G era el centro de masa. Y creo que nada más. Bien, en este dibujo, para esta posición particular, en realidad la fuerza centrífuga solamente tiene componentes en Y, pero ahí lo corrimos al dibujo. Acá el dibujo lo corrí acá para que vean la componente en X y en Y que existe, pero para este punto particular la fuerza centrífuga solamente tiene componentes en Y, no tiene componentes en X. Para cualquier otro punto, la fuerza centrífuga va a tener componentes en X y en Y, que ahí lo que hice es desplazarlo para que se vea esquemático. Pero obviamente que en esta posición el ángulo φ es 0 y solamente existe FCI que es igual a FC. 10. Entonces, la idea ahora, vamos a hacer el análisis, pero para hacer el análisis vamos a hacer una aclaración. Vamos a tener análisis sobre eje X o sobre eje Y planteado en este sistema de coordenadas, y el análisis solamente lo vamos a hacer para un eje que va a ser el eje Y, que es el que estoy analizando en este sentido ya las deformaciones iniciales. Entonces, estamos analizando solo un movimiento restringiendo un solo grado de libertad. Al analizar solo un grado de libertad o una dirección, el movimiento, van a aparecer fuerzas de inercia, porque cuando yo analice
el movimiento sobre el eje Y, de lo que está pasando todo solamente sobre el eje Y, voy a tener puntos donde voy a tener una posición máxima hacia abajo, una posición máxima hacia arriba, y esto va a hablar de fuerzas de inercia, y voy a tener cambios de dirección. Entonces, aparecen, ¿qué sucede? En el estado inicial, la deformación solamente era por acción de esa fuerza W, que generaba el delta estático W y generaba la deflexión X1, X1. Al comenzar a girar aparece automáticamente la fuerza centrífuga, que es la fuerza perturbadora debido a la excentricidad R, y eso me lleva a que ese centro de masa gira respecto al eje de rotación X2, X2, y esto hace que aparezca una deformación adicional Y, que va a ser producida por la componente FCI de la fuerza centrífuga y un cierto factor de amplificación que va a aparecer en el análisis de vibración. Entonces, acá hemos graficado en esta segunda posición lo que sería una fuerza de restitución también, y hemos graficado lo que sería una fuerza de inercia, que siempre está dirigida hacia la posición de equilibrio, y una fuerza elástica de recuperación del material del eje. Y de este lado hemos graficado, o sea, hacia abajo estaría la fuerza W, que estaba inicialmente, más en este caso, en esta posición, la fuerza centrífuga, la componente Ni de la fuerza centrífuga, que estaría tirando para abajo, con la carga, o la fuerza W. Y del otro lado estaría la fuerza de restitución y la fuerza de inercia, hacia arriba. Entonces, basado en esto, planteamos una sumatoria de fuerzas en I, sería un equilibrio de fuerzas instantáneo para una cierta foto, porque esto está todo dinámico, está girando. Entonces sería plantear la sumatoria de fuerzas en I igual a 0, me queda, después despejo un término y me queda W más FCI de un lado, y del otro lado me queda FR y FI. Como FCI es la fuerza centrífuga, la componente Ni de la fuerza centrífuga sería Fc por el coseno de omega t, donde sería Fc por el coseno de phi, y phi es igual a omega por t, entonces Fci sería Fc por el coseno de omega t, que es lo que puse del material, sería esa rigidez por el delta estático W más el I, sería este delta estático W más el I, analizando todo sobre el eje Y. Y la fuerza, esa W sería K por el delta estático W, o sea que, despejando la fuerza de restitución, que es K por delta estático W, esto es igual a W, lo pongo acá, y me queda que FR es W más K por I. Reemplazando esta y esta, obtengo esto nuevamente, donde simplifico la W de este lado con la W de este lado. Sale afuera eso. Me queda esta ecuación de esta forma, y la fuerza e inercia, en su manera general, se representa como una masa por aceleración, y la aceleración se puede representar como la derivada segunda de I con respecto al tiempo. Entonces, lo reemplazo en esta ecuación de esta manera, paso de este término de este lado, cambio de posición, lo pongo de esta forma, divido miembro a miembro por la masa,
Entonces acá este y este se va, me queda esta ecuación diferencial igual a todo esto, y cambio de posición acá, el menos más acá, y llego a esta ecuación. Y acá hago unos reemplazos, porque puedo decir que K sobre la masa es igual a P cuadrado, donde P cuadrado representa la frecuencia circular o la velocidad angular de la vibración libre o natural. Frecuencia circular o velocidad angular de la vibración libre. Se mide en radianes sobre segundo, y repito, frecuencia circular o velocidad angular de la vibración libre o natural. Se mide en radianes sobre segundo, y queda representado que K sobre M es P cuadrado. Y la fuerza centrífuga sobre la masa la represento con la letra Q. Entonces, cambio estas variables y lo expreso de esta forma. Y esto representa matemáticamente una ecuación diferencial de segundo orden y de primer grado no homogénea, donde tiene dos términos. Tiene un término que es menos P cuadrado por I, que representa la parte de la vibración libre, y otro término que tiene Q por coseno de omega t, donde Q contiene la fuerza centrífuga sobre la masa, y representa la parte de la vibración forzada. Entonces, esto sería esta ecuación diferencial de segundo orden y primer grado no homogénea, donde la idea es que la analizamos como dos términos aparte y donde la solución general se va a componer de dos partes, una parte de la vibración libre y otra parte de la vibración forzada. Entonces ahora vamos a analizar eso. Bien, seguimos analizando, como dijimos, la vibración forzada, que es la parte que tiene el efecto perturbador, que está representada acá por Q por coseno de omega t, va a tener dos posiciones donde se va a anular, quedando solo la vibración libre. Para el caso que omega por t sea igual a pi sobre 2, que representa 90 grados, vamos a tener que coseno de omega por t va a ser 0. Y para el caso donde omega por t presente 3pi sobre 2, también vamos a tener que el coseno va a ser 0 y q por coseno de omega t va a ser 0. Entonces, la solución particular para la parte de la vibración libre va a quedar representada como que menos p cuadrado por i tiene una solución particular que es esta parte, que sería I1 igual a b por coseno de este p, que es este acá, por t, más c por seno de p por t. Esto sería la parte de la vibración libre. El efecto de la vibración libre no es tan importante porque el mismo rozamiento interno
que tiene el material lo va atenuando en el tiempo hasta que desaparece. Es un fenómeno transitorio la vibración líquida. La solución particular, en cambio, de la vibración forzada va a estar representada por esta ecuación, que va a ser un derivada segunda de I con respecto al tiempo de menos P cuadrado más I más Q por coseno omega t, y la solución va a ser I sub 2 igual a A por coseno de omega t, donde derivando esta función I sub 2 una vez y dos veces, llego a estos resultados. Si reemplazo en la ecuación diferencial este resultado, puedo encontrar que al reemplazar con la derivada segunda, podemos despejar, me queda que I es igual a I2 y es igual a A por coseno de omega t, lo habíamos dicho acá, reemplazo acá, despejo y encuentro la constante A, representada por Q sobre P cuadrado menos omega cuadrado. Reemplazando el valor de A en la solución particular de I2, me queda esta ecuación. Entonces, la solución general que tiene en cuenta I1, que es la deformación producida por la vibración libre, e I2, deformación producida por la vibración forzada, que es el efecto perturbador de la fuerza centrífuga, es uniendo I1 y I2. I1 es todo esto, la parte libre, I2 es todo esto, de la parte forzada. Esta sería la solución general. Como ya dijimos, el efecto más importante lo produce la vibración forzada, entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a analizar más detalladamente la parte de la vibración forzada. La vibración forzada tiene esta solución particular, que si matemáticamente trabajo a la letra Q, al P cuadrado y a omega cuadrado, los puedo expresar de esta manera. Haciendo pasajes matemáticos, puedo llegar a expresarlo de esta forma. Al expresarlo de esta forma, yo digo que 1 sobre el corchete que representa 1 menos omega cuadrado sobre P cuadrado, todo esto se va a llamar F sub A, que tiene el nombre de factor de amplificación, y es adimensional. Y Q sobre P cuadrado, sabiendo que Q es la fuerza centrífuga sobre M y que P cuadrado es K sobre M, Q sobre P cuadrado se simplifican las masas y me queda que es igual a la fuerza centrífuga sobre K, que sería digamos, un delta, que le pongo delta estático FC porque no es estático, porque sería una foto para un instante para esa fuerza centrífuga, para esa velocidad, pero sería un delta estático de la fuerza centrífuga para un instante dado, de una foto dada, de un momento dado, con esa velocidad omega que está generando esa fuerza centrífuga. Entonces, ese delta estático FC es producido por la fuerza centrífuga, que es una carga dinámica que depende de la velocidad al cuadrado, pero para un momento, instante, que saquemos una foto instantánea, sería algo estático para un instante dado, que sacamos como una foto. O sea que ese delta estático FC sería una deformación
estática, pero de un instante dado, producida por la fuerza centrífuga, que solo existe cuando gira. O sea, si omega es igual a cero, la fuerza centrífuga es igual a cero, y este delta estático Fc va a ser igual a cero. Entonces, en conclusión, Fc sobre K va a depender de la masa, de la excentricidad de omega al cuadrado y de K. Entonces, si reemplazamos estas dos cosas que dijimos, me va a quedar que el I sub 2 de la vibración forzada es el producto de este delta estático Fc, producido por la fuerza centrífuga, para un instante dado, por el factor de amplificación por coseno de omega por t, donde omega es la velocidad de giro del eje, es la velocidad de excitación que yo le estoy dando para que gire el eje. Bien, ahora ya analizamos lo que es el delta estático Fc, vamos a analizar lo que sería el factor de amplificación, que matemáticamente es esto. Omega es igual a 2pi por n sobre 60, siendo omega en radianes sobre segundo, y siendo n RPM del eje a la que está girando. A su vez, omega se puede representar como 2pi por Fe, donde Fe es la frecuencia de excitación medida en 1 sobre segundo, o sea, en Hertz. Y P, yo había dicho que P al cuadrado era K sobre M, o sea que P es igual a la raíz cuadrada de K sobre M, y a su vez es igual a 2pi por Fn. Fn es la frecuencia natural de vibración del sistema, de ese eje. Fn se mide en 1 sobre segundo, o sea, en Hertz. Es la frecuencia natural en Hertz. Hay dos frecuencias entonces. Una es la frecuencia en Hertz de excitación, que es a la velocidad que estoy haciendo girar el eje, y otra es la frecuencia natural de todo el sistema del eje con sus apoyos en Hertz. Entonces, esa frecuencia natural del sistema no depende de las RPM a las que está girando. Esa frecuencia natural depende de K y M. O sea, depende del material, del diseño del eje, de los apoyos, etcétera, que van a formar todo ese sistema que va a tener una frecuencia natural. Está claro que cuando ustedes estudiaron anteriormente vibraciones, vieron que la frecuencia natural de un sistema era 1 sobre 2pi, que lo estoy sacando de acá, de esta fórmula, 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de K sobre M. Eso sería la frecuencia natural en Hertz de vibración de un sistema, que es esto que estoy presentando ahora también. Bien, entonces retomando, dijimos que esta frecuencia natural es la frecuencia natural del sistema, y yo podría armar el cociente de omega sobre P, que es lo que termino teniendo en este factor de amplificación, y digo, bien, omega es 2pi por Fe, que omega es la velocidad a la que gira el eje, o sea que Fe es la frecuencia de excitación a la cual se está excitando el eje para que gire a esa velocidad, y P es la frecuencia circular natural del sistema, que es 2pi por Fn, simplifico el 2pi y el 2pi, me queda que omega sobre P es igual a decir frecuencia de excitación o de giro del eje
sobre frecuencia natural de vibración del sistema. Bien, en este sistema, anteriormente, si ustedes tuvieran que determinar Fn, lo sacan con 1 sobre 2pi de K sobre M. M es la masa del sistema, y K va a depender de los apoyos, de que si es isostático, hiperestático, el eje y todo lo demás. Entonces, para el caso de una carga o fuerza, yo aplico esa carga o fuerza y genero un cierto delta, y hago esa fuerza sobre ese delta y me determina K, que se va a medir en kilos sobre milímetros. Para el caso de varias fuerzas o cargas, yo debería determinar para cada carga qué K produce, y luego, bueno, se puede sacar una resultante de todas esas cargas, y con esa resultante dividido la deformación que genera ese resultante, tratar de determinar el K total o equivalente de ese sistema. Ya eso requiere otros análisis. Pero, en resumidas cuentas, logramos demostrar que omega sobre P es igual a Fe sobre Fn. Entonces, el factor de amplificación tendría dos formas de expresarlo matemáticamente. Con omega y P, omega y P se miden en radianes sobre segundo, o con Fe y Fn, que se miden en Hertz, que es 1 sobre segundo. Ahora bien, si ustedes ven este gráfico, esta fórmula, y toman como variable la relación de omega sobre P o de Fe sobre Fn, podemos hacer un gráfico representando en las ordenadas de Fa y en las abscisas los valores que toman esta relación de omega sobre P o Fe sobre Fn, que es equivalente. Entonces, esto arroja un gráfico que sí es bastante interesante para analizarlo. Sería este gráfico, donde pueden ver cómo varía el factor de amplificación partiendo de esta relación Fe sobre Fn o omega sobre P. Cuando el eje está detenido, omega es 0 y Fe es 0. O sea que la relación esta es 0. Cuando esa relación es 0, el valor de Fa es 1. Porque 1 sobre 1 menos 0 es 1. Cuando Fe sobre Fn, que están en esta fórmula, acá, y elevados al cuadrado, cuando Fe sobre Fn es igual a 1, o sea, cuando la frecuencia de excitación es igual a la natural, esta relación es 1, y 1 menos 1 es 0, y 1 sobre 0 sería infinito, y demuestra que la gráfica de esta función tiende a infinito o a más infinito por la izquierda. Acá acuérdense en el análisis matemático que había, cuando uno aplicaba límites de una función, cuando tenía infinito o en un determinado punto, se podía aplicar límites por la izquierda y por la derecha. Si usted aplica el límite por la izquierda, ven que tiende a más infinito. Y si aplica el límite por la derecha, tiende a menos infinito esta función. Entonces, luego ven que esta función matemática, para el caso de que esta relación sea igual a la raíz de 2, la raíz de 2 elevada al cuadrado es 2, 1 menos 2 es menos 1, y 1 sobre menos 1 es menos 1, y me da menos 1 para la raíz, para 1,41 de la relación de Fe sobre Fn, me da que vale menos 1. Y luego, cuando esta relación tiende a infinito, me queda 1 menos infinito, me queda menos infinito, y 1 menos infinito tiende a 0, pero por el lado negativo. O sea que la función matemática real es esta parte,
y esta parte desde menos infinito hasta 0. Esa sería la función matemática. Este sería el gráfico real. Para que quede más cómodo el análisis, le metemos un espejo a este gráfico, lo espejamos y lo ponemos de este lado, pero es irreal, porque todos estos valores son negativos después de 1, mientras que antes de 1 todos los valores de FA son positivos. Entonces cuando ves este gráfico, lo ves más en un solo cuadrante y ves que cuando entra en resonancia es cuando la frecuencia de excitación es igual a la natural, ese es el fenómeno de resonancia, tiende a infinito, el factor de amplificación tiende a infinito, eso va a hacer que las deformaciones tiendan a infinito. En realidad, los sistemas siempre tienen algo de amortiguación y va a tomar en el punto de la resonancia, va a tomar valores muy importantes y grandes la deformación, pero no quiere decir que lleguen a infinito, pero va a tomar valores importantes, que acá se grafica como serían algunos sistemas amortiguados. Entonces, de toda esta gama de trabajo, vemos que para trabajar con relaciones de Fe sobre Fn de 0 a 0,5, no hay problema. De 0,5 a 1 nos metemos en el campo de estar cerca de la zona de resonancia, y de 1 a raíz cuadrada de 2 lo mismo. Entonces se recomienda, como para hacer algo seguro, decir, bueno, esta zona que está pintada en rojo, que no se trabaje a estas velocidades de excitación, y que se trabaje en esta zona, que sería de acá para la izquierda, sería subcrítica, porque no llegué a la parte crítica. Y de 1 hacia la derecha sería la zona supercrítica, porque estoy trabajando encima de la crítica. Entonces, se recomienda trabajar de 0 a 0,5 y de 1,41 en adelante. Y no trabajar en esta zona, que estamos más cerca de la zona de la resonancia. Esto sería el análisis de este gráfico. Entonces, como pueden ver, si ustedes después evalúan, toman valores reales de Fe sobre Fn, acá yo se los puse a todos los valores, Fe sobre Fn 0, Fa es 1, Fe igual a Fn, significa que Fa tiene infinito, resonancia, Fe sobre Fn igual a raíz cuadrada de 2, significa que Fa vale menos 1, y Fe mucho mayor que Fn, significa que omega es mucho mayor que P, significa que Fe sobre Fn tiende infinito, y cuando Fe sobre Fn tiende infinito, Fa tiende a 0, pero por el lado negativo, porque tengo 1 menos infinito. Y luego, para valores menores que 1, entre 0 y 1, vemos que cuando es la relación 0,20 es 1,04, el factor de amplificación, cuando es 0,50 es 1,33, cuando es 0,70 es 1,96, cuando es 0,80 es 2,77, ven cómo empieza a tomar valores fuertes, cuando es 0,90 es 5,26, cuando es 0,95 es 10,25, y a medida que nos acercamos a 1, esto tiene infinito. Para valores entre 1 e infinito de Fe sobre Fn, vemos que cuando es 1,10 tenés menos 4,76, 1,20 menos 2,22, 1,41 raíz de 2 menos 1, después cuando es Fe sobre Fn 5, esto te da menos 0,041, y cuando es 10 te da 0, menos 0,01, que sería esta parte, donde tiende a 0 Fa, pero tiende a 0 del lado negativo, nomás que yo se lo grafiqué de este lado para despejarlo. Pero ese sería el análisis de este gráfico del factor de amplificación. Entonces, funciona eso, definimos esta zona recomendada y la zona no recomendada. De todo esto, después vamos a volver a la solución general, pero eso va a quedar ya para la próxima clase.